Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Desde la semana pasada teníamos el interés de realizar esta programación con motivo de un aniversario extraordinario de un acontecimiento que contribuyó a la evolución de la historia de la República Dominicana, que fueron los acontecimientos del 20 de octubre del año 1961. Y hemos podido contactar y tener la dicha de tener con nosotros en este programa a dos combatientes, dos luchadores, uno para entonces jovencito, pero era parte integrante y fue un dirigente importante a nivel estudiantil, fue secretario general de la Unión de Estudiantes Revolucionarios y por lo tanto desde niño se integró a la actividad, y otro que es un luchador de siempre, que lo único que lo diferencia de vos que es más joven, pero tiene el perfil, el pelo y la naturaleza democrática de ese gran personaje. Con nosotros a nuestra izquierda, Benito Fernández, que como dije fue en la época posguerra, fue el secretario general de la Unión de Estudiantes Revolucionarios, o sea, compartió con los dirigentes más importantes de la época. Y además tenemos con nosotros a un luchador antitrujillista, estando la dictadura en pleno apogeo, en la época post-ajusticiamiento de Trujillo y en la época de la lucha por la destrujillización del país y las causas democráticas hasta el día de hoy, que nos referimos a Héctor Mella, que si no le decimos Mellita, habrá mucha gente que no sabe a quién estamos presentando, porque él conserva su glamour y conserva sus condiciones. Pero además, él va a contribuir a la historia de esta generación que no conoce qué fueron esos acontecimientos. Yo quiero que iniciemos, voy a comenzar de izquierda a derecha con Benito, para que él nos diga qué dio como resultado que ese acontecimiento que vamos a analizar, vamos a narrar y analizar, el 20 de octubre, tuvo un antecedente. El primero de ellos es, que lo voy a decir, que la juventud, principalmente el estudiantado, es una parte súper dinámica de la sociedad de cualquier país y en cualquier esfera del mundo. Sin la juventud no es posible hablar de transformaciones, para no usar la palabra revolución. Las transformaciones culturales, políticas, económicas, deportivas, en todos los planos, la juventud es la fuente que garantiza la continuidad de los procesos. Y tras la muerte de Trujillo, en la que las juventudes de esa época lo enfrentaron con expediciones, con luchas, con papeles, con panfletos, incluso el grupo de panfletarios de Santiago fue un ejemplo de eso, que lo mataron, lo torturaron y lo desaparecieron. Entonces dieron origen, que muerto Trujillo, se pretendía aquí extender su dominio trujillista sin Trujillo en la cabeza, que fenómeno que pasó en Nicaragua y que ha pasado en otros países. Y entonces yo quiero que Benito nos hable de los antecedentes de esa condición y qué se produjo, y usted nos lo complementa con una descripción real, porque era un participante sobresaliente de esa lucha. Eso es este primer segmento, son 4. Sí, buenas noches, directo amigo Rafael Pérez Modesto. Rafa, soy Rafa para ti y para sí, él. Sí, fíjate, como ex dirigente estudiantil, para mí es sumamente importante el que estos acontecimientos no se queden en el olvido, sino que
sean refrescados principalmente a las nuevas generaciones. Nosotros, para la época, apenas teníamos 14 años. Es que esa es una característica. Sí. Yo tenía 15 años cuando eso sucedió, pero participé, era dirigente estudiantil, salió de un seminario. Exacto. Que comenzamos ahí a los 13 años. Pero estábamos en el fragor de los acontecimientos, ¿verdad? De la muerte de Trujillo, pero todavía estábamos con el trujillismo entronizado en el poder. Es decir, estaba dirigido el país por Ramfi y Balaguer. Ramfi Trujillo y Balaguer como presidente. Y toda la guardia. Y toda la estructura, más otras que surgieron. Y financiera. Y otras que surgieron en esos días, que con elementos paramilitares, vamos a decir, por usar un nombre. La banda de Balá. De Balá, y estaba el SIN en acción. Servicio de Inteligencia Militar. Es decir, que estábamos todavía bajo la tiranía trujillista, aunque ya en decomposición, y precisamente el movimiento estudiantil ya en la universidad, en el mes de julio, llegó el partido de la comisión del PRD, el 5 de julio, y ya el 10 de julio en la universidad, el 10 y el 13, se estaba conformando la federación, lo que luego se conoció como Federación de Estudiantes Dominicanos. Había un antecedente de organización de estudiantes universitarios. El historiador Franklin Franco me decía que cuando en los años finales de los 20 y principios de los 30, en la universidad apenas tenía unos 150 estudiantes en esa época, la Universidad de Santo Domingo. Y el grito del movimiento reformador de Córdoba había impactado en toda América Latina, el movimiento estudiantil más importante que ha tenido el mundo, donde los estudiantes en la provincia de Córdoba, en Argentina, pues lucharon por la reforma y por la gratuidad de la educación universitaria, la educación superior. Y hay una serie de cosas, no vamos a hablar mucho de eso porque no... Porque sobre el proceso de reforma universitaria hemos hecho programas con los actores de esa época. Pero había una asociación que se llama ANEU, Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios, un embrión. Y la misma Federación de Estudiantes, originalmente se le puso Federación de Estudiantes Universitarios, porque en Cuba se llamaba así. Y recuerda, en esa época... aquí no, lo que habían eran 2000 y pico de estudiantes universitarios. Es decir, y eran muchos. Y eran en una sola universidad, en la sola universidad. Bueno, la cosa es que ya se habían incluso comenzado a luchar por destrujillizar la universidad, habían sido derribados y las escuelas. Pero principalmente en la universidad, que fue donde arrancó los bustos de Trujillo y toda esa cosa, comenzó. Pero ya en octubre, el 17 de octubre, ya los estudiantes querían ya hacer movilizaciones fuera del recinto de la UAS, de lo que conocemos hoy como la UAS. La Universidad de Santo Domingo. Universidad de Santo Domingo. Todavía no había conseguido ni el fuero ni la autonomía. Entonces, todavía el gobierno nombraba al rector. Y Balaguer, el 17 de octubre, cuando los estudiantes reclamaron la destrujillización y trataron de movilizarse en la calle, fueron las primeras manifestaciones estudiantiles. Es decir, que es muy importante, aunque se enfoca en el día 20, pero las manifestaciones realmente comenzaron el 17. Se enfoca el día 20 porque el 20 fue que se produjeron las muertes, fundamentalmente. La sangre corrió a borbotones ese día, la generosa sangre de la juventud dominicana, que se ha caracterizado por ese gran sacrificio y heroísmo en la lucha patriótica. Entonces, en la calle, en Ciudad Nueva, incluso los estudiantes intentaron formar como una especie de llamaron territorio libre, lo cual replicó en otras ciudades. Claro. Recuerdo en Santiago, en La Vega, en San Francisco de Macorís, en Moca y en otras... en San Cristóbal. Sí, en otras provincias se replicó ese ejemplo que dio la juventud dominicana de valor y eso. Entonces, eso comenzó a producir las grandes represiones de la policía. Y muertes. Y la muerte ya el día 20, que fue cuando finalmente se tomó la calle Espaillat específicamente, y las azoteas de los alrededores de lo que es la Ciudad Nueva, comenzó la represión incluso en horas ya
nocturna prácticamente. Nosotros en esa época, pues, yo recuerdo porque los muchachos de la época teníamos que pedir permiso para salir de las casas y todo eso. Y nosotros nos movilizábamos, yo era estudiante intermedio en esa época, en la Argentina, que estaba ahí en la Juan Isidro Pérez, donde están las ruinas de San Francisco. De ahí nosotros nos movilizamos también en apoyo. Funcionó después el comando del MPD, el comando, que era en San Antón. Eso es San Antón, exactamente. Sí. Pero ahí están las ruinas de San Francisco, donde nosotros incluso, como dato a este programa, hacíamos las primeras reuniones clandestinas de la Unión de Estudiantes Revolucionarios posteriormente. La hacíamos ahí, en las ruinas de San Francisco. Yo quiero que tú me dejes, no sé si nos queda tiempo, para que Mella en el segundo segmento nos diga qué pasó el 20 de octubre en Ciudad Nueva, una descripción de eso, porque Benito ha hecho una buena introducción de todas las movilizaciones que no se quedaron en la capital, como él dijo, en todo el país. Entonces, los estudiantes universitarios que venían de los pueblos formaban, así como se formó la Federación de Estudiantes Dominicanos, entonces formaron la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, ANES, en la capital, en el Liceo Presidente Trujillo y después Juan Pablo Duarte, y después en cada provincia importante que había el germen de esa juventud. En el segundo segmento, porque ya agotó el tiempo necesario, yo quiero que usted nos hable de lo que pasó en Ciudad Nueva, las movilizaciones que la antecedieron y qué se produjo entonces, con detalle. Benito entonces complementa cualquier otro aspecto que él estime conveniente. En breve continuamos con la participación de Benito Fernández y con la participación de este luchador democrático de siempre, Héctor Mella, cariñosamente Mellita. Bien, en este segundo segmento, como anunciamos, queremos que el querido Héctor Mella, Mellita, nos diga qué fue lo que se produjo el 20 de octubre en la capital, fenómeno que aconteció en la mayoría de los pueblos importantes del país. Cómo no, primero gracias a Dios y gracias a su invitación. Realmente, fíjese, la situación fue que en el movimiento que había estudiantil se corrió en coordinación también con obreros que no lo mencionan, hubieron participaciones de obreros, se movió a Ciudad Nueva, claro, inspirado ya por el antitrujillismo, la destrujillización y una serie de situaciones del clamor del pueblo. Y profesionales también. Sí, profesionales también, del clamor del pueblo por la libertad, que estábamos ya cansados, ¿no?, de tener... El eslogan de libertad. Sí, ese yugo. Entonces, ¿qué resulta? Ya habían escaramuzas desde el día 17, 18, ¿no? Inclusive participamos varios, ¿no?, en esas escaramuzas contra la policía. Y luego se conformó, se terminó de cocinar ese sancocho, ¿no?, con todos esos ingredientes el día 20 de octubre, que fue cuando Arseno Colón vino con los poliguardias. O sea, eran guardias vestidos de policía. Nosotros utilizamos... Arseno Colón, ¿el viejo o el hijo? No, el viejo. El viejo, Tuto Colón, perfectamente. Porque el otro es abogado y fue jefe de servicio secreto. Perfectamente. Y era abogado también. Sí, perfectamente. Pues sí. Entonces nosotros nos subimos a las azoteas y utilizamos el método de tirar para arriba. Nosotros utilizamos mucho la alcantarilla rota. Tirar para arriba, porque desde el sitio donde ellos venían, si lo tirábamos directamente, no podían matar, no podían tirar. Nosotros tirábamos, mirábamos
¿no? Y tirábamos para arriba las cosas de la alcantarilla. No supimos cuánto herimos, pero fue una batalla campal. Hubo una situación que hay que señalar muy importante, y son las monjas del Hospital Padre Villini, que le prohibieron a la policía penetrar una puerta, Al recinto, sí. para subir arriba, porque desde ahí iban a cazar los muchachos que estaban arriba de la azotea, de donde los mellizos Pichardo, ¿no? Óyeme, esa monja se la jugaron, porque inclusive quisieron como la amenazaron. Mellizo y Mochín Sí. Pichardo. ¿Qué resulta? Ahí hubo un sistema de golpear y retirarse, porque no fue constante. Se le tiraba la piedra, al menos nosotros tirábamos y no aguantábamos, tirábamos y no aguantábamos. En una le íbamos a tirar más, pero yo me opuse porque ya estábamos descubiertos en el sentido de que La ubicación. la ubicación, sí, teníamos 2 pisos más para arriba de un lado, dele para allá, y 2 pisos del otro lado. O sea que si entraban a la casa, nos iban a agarrar como a 12 ahí. No teníamos salida. Escapatoria. Por cierto, tuve un problema con uno de los compañeros, porque yo le dije, no me tira. Digo, no tenemos escapatoria. Si se dan cuenta que estamos aquí, ¿no? Van a venir y nos van a matar a todos, ¿no? Bueno, luego entonces, para la salida, esa noche, en esa tardecita, hacíamos el papel de que estábamos como si fuéramos novios de una hija del señor de la casa, y nos parábamos en la puerta ahí, agarrados de mano. ¿Y qué resulta? Tanto yo en ese momento, porque fueron por lo menos como 5 o 6, ¿no? Cuando yo fui como el 6º que me fui. Ahí sentí un golpe que cayó. ¡Bum! No. Había un camión de basura más para adelante, como algunas 8 casas después de la Padre Villini, en para allá. ¿Qué resulta? Agarraron, se veía un bulto, no estaba nada definido. Lo metieron en el camión de la basura, ¿no? Y arrancaron. Luego nos dimos cuenta que fue el muchacho que mataron, que tiraron del 3er piso. ¿Qué nombre que tenía? Tirso. Sí, ahí hubieron, no recuerdo precisamente Sí. cuál, pero hubieron 3 muertos ese día. Ese día. Tirso, Roldán, Exacto. Vargas Almonte. Ese Tirso. Fue Tirso, sí, fue Fue el Tirso. más famoso, porque Sí. se lo tiraron de un tercer De un piso. tercer Sí, piso. fue algo Horrendo. Pues, horrendo. entonces, ¿qué resulta? Todo esto se concreta. No. El valor que realmente tiene la aclaración de todas estas situaciones para que la historia no se borre. La lucha por la libertad, la caída de Trujillo, en contra verdaderamente de esos poderes nefastos. No. La manifestación estudiantil, manifestación de obreros, manifestación de profesionales, manifestación del pueblo. Fue un clamor popular general que hubo, que se manifestó en territorio libre. No recuerdo, parece de América. No, de Santo de Domingo. Santo Domingo, Porque ya Cuba- en La Vega también se declaró, lo Sí, que es hoy sí. el Parque Hosto, Sí. fue tomado y se declaró Sí. territorio libre de La Vega. sí. Porque eso fue siguiendo un eslogan Sí. que se usaba en Cuba, En Cuba, territorio sí, libre de de América. América, exacto. Ese sí era de América. Sí. Cuando Pues sí. Cuba se liberó liberó. de la dictadura Sí. prevaleciente Batista, de sí. Batista. Entonces, ¿qué pasa? Originalmente hay que traer la parte sustancial, que es, ¿no? Todo eso se desarrolló por el antitrujillismo, la detrujillización, ¿no? Que hubo también en la universidad, con Correcto. Cayetano Rodríguez del Prado al frente y otros más. Y Adrúbal Adrúbal Domínguez, Domínguez, Rafaelito Pitiguo Elmón, Elmón, Fidelio de Pradel, Sí. que fue dirigente, que Ese había grupo. sido exilado. Y hay Sí. una cosa que no se menciona, Antonio que ya Hopperman, cosa, sí. hubieron ya, muchos ya aquí dirigentes. estaba, usted sabe quién participó y estaba ya aquí, ¿no? Andrés Ramos Peguero. Ah, sí, No, lo que por- pasa es que no se mencionó porque como había sido él un participante directo de la No, lucha cubana. Él ¿no? fue capitán, Capitán de del la ejército. lucha y además fue de los fundadores Sí. del MPD. Aquí en el país. Fue- No, junto no, él con López- vino al país, pero Vino, en sí. Cuba él era capitán y fue de los Capitán. fundadores, en conjunto Con Máximo con López Máximo Moreno. López. Y el primer presidente del MPD se llamaba apellido que era vegano y cayó preso en los años 40, Antonio Martínez. Martínez. Sí.
Pues sí. El asunto fundamental en todo esto, hermano, es que verdaderamente ese desahogo que hubo en la juventud, en la clase intelectual, en los obreros, ¿no? En los maestros. En los maestros. Que fundaron a Sí, FENAMA, en los empleados públicos. FENEPIA. Que a FENEPIA. Sí, FENEPIA. Sí, ahí inclusive estaban los Jacobo. Fran Jacobo. Era el principal. Sí, Fran Jacobo, tuvo Franza Navia también ahí, ¿no? Y tuvo también en esa lucha, ¿no? Pero ya manifestándose en la parte sindical, desde la parte azucarera, Lisandro Macarrulla, el papá de ese muchacho Macarrulla, ¿no? Que había estado... pero fue el fundador del 14 de julio. Sí, ese de la romana. Sí, perfectamente. De la romana. Que había estado preso en la 40. Con Manolo. Sí, con Manolo. Pues sí, entonces se conformó, se hizo una directiva del 20 de octubre. No. Bueno, como homenaje Sí, a esa lucha. A esa lucha, sí, perfectamente. se hizo una organización patriótica. 20 de octubre. Entre ellas sobresalió ahí precisamente que tuvo en un programa aquí, Exilio Veloz. Era el presidente sí, de la... el presidente. Fue presidente, pero antes que él también había otros. Mira, hubo había el licenciado. Incluso Otto Morales fue dirigente de ese No, día, escúchame, jovencito. como cargo no. Como Era cargo, jovencito, hay una foto de ellos. él fue, mira, Otto Morales como este muchacho Gustavo Bisonó, fueron de los elementos que más rindieron con relación en los trabajos del 20 de octubre. Pero en cargo directivo, ¿no? En cargo Exacto, directivo. no era sobresaliente. Yo creo que lo menciono como un activista. Pero no, eran y de ahí excelentes. entonces ingresa después al MPD. Excelente. Ahí están los Baitisol, ¿no? Tito y Héctor, ¿no? Hay un señor, el licenciado Olivero, no sé si lo mencionaron aquella vez, ¿no? Que él luego fue lo mencionaron, pero qué bueno que tú lo... Sí, un alto ejecutivo. Esto es una forma de rendirle homenaje a esos luchadores de entonces. Pues sí. Papito Johnson. ¿no? Papito Johnson. Papito Johnson, que vivía más para arriba. Y este que después murió en un accidente de aviación, que estuvo entrenado en Cuba, que participó en la guerrilla del 14 de junio, que era Pachón Mato Rivera. Sí. Y él fue de los fundadores de eso y era dirigente del MPD. Sí. Fue un cuadro del MPD y fue enviado a Cuba. Yo estuve como representante del MPD. El MEN, que era zapatero, era un dirigente sindical y Sí. participó en esa lucha. Yo estuve como representando al MPD en el 20 de octubre porque nos lo repartimos con la cuestión de los partidos, un Sí. frente. No, encargado de la juventud era yo. Bien. Entonces, y sigue siendo un joven. Bueno, un muchachito. Pregúntale rápidamente a Ercilio Veloz Burgos cuando tú lo veas. No, porque el Silvio ha estado aquí No, siempre llama para... pero que te diga esto. ¿Y entonces cuándo? Bien, vamos a hacer una pausa para que Benito complemente esto y le demos continuidad entonces al proceso de lucha que no termina hasta hoy, pero que vamos a llevarlo por lo menos hasta abril con la presencia de ustedes. Así es que en breve continuamos con el tercer segmento de este programa que nos enriquece la presencia de Héctor Mella Mellita y Benito Fernández, dirigente estudiantil. Entonces hasta un momento. El movimiento no se quedó estancado en el año 61. Luego, eso sí contribuyó a desvertebrar el trujillismo, porque entonces estaba el PRD, que había llegado el 5 de julio, como dijo Benito, Unión Cívica, que se formó como un movimiento aparentemente, o sea, no partidista, pero que era de los núcleos de la burguesía naciente en el país, de la oligarquía, y el 14 de junio, que luego que sueltan a Manolo, como producto de la situación imperante, entonces había una especie de unificación de fuerza democrática que se expresaba en el plano estudiantil, laboral,
por la salida de los Trujillo y la detutanación del gobierno imperante que habían dejado por coyuntura que encabezaba Balaguer. Entonces, Benito, ¿qué aportes subsiguieron a esto dentro del movimiento estudiantil que siguió siendo parte? La vanguardia siempre decimos la clase obrera, y la clase obrera tiene su historia y su aporte indiscutible en la República Dominicana, y ya hemos hecho programas, pero el estudiantado fue la fuente que sirvió, digamos aquí, de causa, de generar líderes al estilo, por ejemplo, Amin Abel, Tony Barreiro, infinidad de ellos, por ejemplo, Narcisazo, Antonio Locuar, Cayetano, una infinidad de dirigentes que Luis Barra Rigo. Tú lo mencionas, cada uno de ellos, los que están vivos son figuras todos relevantes del país. Sí. Vamos a proseguir. Sí, mira, es bueno nada más acotar con relación a la fecha, que el 22 todavía, sí se expresaron, la represión trujillista, balaguerista, se ensañó contra, cerraron la universidad, Balaguer la cerró, los liceos también. Nombró a Machado. Entonces, los liceos no fueron cerrados, pero sí comenzaron a ser vigilados más de cerca, porque fue la importancia del 20 de octubre, es que la lucha salió ya del recinto de la universidad a los barrios, no, y a todos los liceos, y al interior principalmente. Y lanzaron entonces, porque la banda no solamente era de Balá aquí en la capital, en todos los pueblos había banda. En los pueblos también. Exacto, entonces era en coordinación con los poliguardias, porque muchos de los guardias los metieron a policía, y entonces esos tibes apuntaban eso era para el radio de acción de la represión mayor, con los calieses todavía. Y hubo muchos muertos y heridos. En La Vega, por ejemplo, Francisco Gómez Estrella fue un hombre que, por suerte, vino el primer neurocirujano, Ney Arias Lora, y le salvó porque él tenía un trauma a nivel cerebral. Pero José Peralta Michel recibió muchísimos palos. En La Vega cayeron centenares de presos. Y en Santiago, Kildare Vázquez, que es un familiar mío que todavía conserva una bala. En Puerto no Plata mataron un apellido en la columna. Sí. Bueno, pero el día 22 también destruyeron el local del Movimiento Popular Dominicano en la Duarte. En la Duarte. Ese día. Y ese día, fruto de la magnitud que adquirió el movimiento de protesta, donde también se comenzaron a romper los retratos de los Trujillo que las casas tenían, y los bustos en la universidad derribaron, que era de metal, de bronce, derribaron. Sí. No se pudo, el de Ciudad Nueva no se pudo derrumbar, también sólidamente construido que estaba eso. La estructura. Exacto. Y yo en Condito de Papá agarré el de casa, aquí Trujillo el jefe, y le di un zumbón. Una placa metálica. Que me dieron a mí por eso. Una placa metálica que había que decía. En esta casa Trujillo el jefe. Dios y Trujillo. Dios y Trujillo. Entonces, bueno, ese mismo día también vino una comisión de la OEA por la repercusión que tuvo la represión y la salutación de felicitación que le dio el presidente Balaguer a la represión policial. Vino una comisión. Un discurso clásico. Sean mis primeras palabras para felicitar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Y por su actitud civilizada y de democracia. Muy civilizada. Solamente él dijo, aunque hubo un desborde en Moca, dice, pero en general fue un trato de tolerancia. Exquisito. Bueno, esa era la mentalidad de Balaguer. Bueno, la cosa es que esa comisión vino y realmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo aquí en la República Dominicana. Pero ya sacando la lección principal, ese fue el inicio del movimiento estudiantil ya como fuerza pujante en la sociedad dominicana. Salió de la universidad y se reflejó mucho en los liceos, tanto del distrito como del interior. El Liceo Juan Pablo Duarte, que se llamaba Presidente Trujillo,
Cambió el nombre. Cambió el nombre y se derribó. Toda la calle le tumbaron todos los nombres, pero- Julia Molina, Ramfi, Yo recuerdo Radamé, Angelita. yo recuerdo que el uno hospital. salía a la calle y encontraba las cunetas llenas de fotos Rotos, sí. rotas. Eso era la principal basura que había, eran todas esas fotos de que había de los. Por de cierto, los Trujillo. quitando el letrero de presidente Trujillo, Ricardo Porque Espinal, yo la recuerdo, yo estuve ahí. Duarte Sí. era el Sí, nombre sí. del papá de Trujillo, Sí. José Trujillo José Trujillo Valdés. Valdés. No, Ricardo Espinal, ¿no? Sí, eso Fue de fue. los principales. Yo estuve ahí esa vez. Fue de los Sí. que se subió a quitar el nombre del estatua, presidente el Trujillo. presidente. Bueno, la cosa es que el movimiento estudiantil comenzó no solamente a actuar con los estudiantes, los diferentes grupos que componían principalmente la izquierda de la época y también de la Juventud Social Cristiana, que participó Ya también. eso en el 62. Sí, en 62. 62. Entonces, Y se forma la CAS. sí, y se forma el BRU, la JRC. el BRUC y Fragua en la universidad, y el Exacto. FUR también, que era de los Del estudiantes del PRD. PRD. Y a nivel de secundaria lo mismo, la UER, el Frente de la Izquierda, Y la JRC, que era del BRUC. Entonces y confrontaban. habían otros también grupos PRDistas, que aunque no eran muy constantes en la secundaria, pero también la incidencia sonaban. era mínima. Era mínima. Entonces, Ahora en la población. en la población era sí. grande. Pero ¿qué pasa? Que el movimiento estudiantil, principalmente en la época, nosotros en la normal, por ejemplo, en la Liceo Juan Pablo Duarte, antiguo presidente de Trujillo, nos vinculamos también con la lucha social. Por ejemplo, en la 17 y eso, todo eso eran terrenos. La Padre Castellano. La Padre Mira, Castellano, que estaban ocupados. llegaba, lo que hoy es Capotillo, era un caminito. Sí. Yo tenía un tío que era antitrujillista y se fue a vivir ahí. Era en un burro que había que llegar a Capotillo. Y en el Sánchez Luperón, que Trujillo había hecho, Un modelo de construcción. De ahí, que todo eso fueron en terreno de los Vicini. Y la gente que Dicen ocupó, ellos que lo sí, compraron a 3 cheles. Dicen Sí. ellos. Y en la 17 y eso, la lucha social por la gente que habían ocupado esos terrenos, nosotros acompañábamos a esa gente en la lucha social porque no fueran desalojados de esos terrenos. Y gracias a la lucha estudiantil, esas personas de por ahí quedaron Sí, en con esos su vivienda. espacios. Es decir, fue una época de una gran trascendencia del movimiento estudiantil, fruto de esa experiencia del 20 de octubre. Entonces, el movimiento estudiantil, cuando se produce el golpe de Estado a Bosch en el 63, ya para avanzar un pasar a poco, una etapa, sí, fue el principal motor de movilización popular contra el triunvirato, fue el movimiento estudiantil, claro, con la clase obrera también que tenía. Con los profesionales. Con los profesionales, con toda la fuerza organizada. organizada que habían comenzado Aquí a habían organizarse. 4 grandes frentes profesionales. Los abogados en Adoma, En Adoma. la MD que estaba débil en esa Sí. época todavía, los ingenieros con el CODIA que formaron el El CODIA, CODIA. y los odontólogos. Y Fenepia. Y FENEPIA, Y FENEPIA, que los era de los empleados empleados públicos, los empleados públicos. públicos. Pero ese era muy Sí. estaba Tuvo mucho, muy mezclado y mucho chocó problema. y incluso se adhirió a las conspiraciones contra el gobierno de sí. Bosch. Vamos a hacer una pausa para que entremos en esa parte del movimiento y la llevemos al día de hoy con conclusiones y reflexiones de parte de ustedes. Correcto. Así es que en breve continuamos con Benito Fernández y también con nuestro querido Héctor Mella Mellita. En este cuarto y último segmento vamos apretadamente a hacer una reflexión de la continuidad de estas luchas, de los cambios que se han logrado gracias a las mismas, donde la juventud, no solo la juventud, el pueblo dominicano, pero siempre el factor dinámico de cambio es la juventud y entre ellos los estudiantes, entre ellos los profesionales, la gente del pueblo, la clase obrera, el pueblo llano. Esos son los que hacen la historia. El papel de la historia no son superhéroes. No. Entonces, yo quiero que tú me hables algo de eso y que Benito concluya la parte formal de esta programación vinculando con un concepto importante del mismo. Mella, danos una versión que actualice la continuidad de esa lucha.
Bueno, en realidad, brevemente. En realidad la lucha está conformada en sus diferentes etapas, pero nace verdaderamente del poder económico, de la dictadura, del control económico, ¿no? Del gobierno de Trujillo, luego entonces de la lucha de intereses entre una clase social que fue desplazada, ¿no? por Trujillo, y luego entonces esa clase social desplazada por Trujillo, ¿no? se apodera de gran parte de esa lucha y esa sangre, riqueza de la del riqueza, ¿no? que eran del pueblo dominicano, entonces se apoderan esa clase de esa riqueza. En todo sentido, lo que ha sufrido es una mutación con relación a lo que es el trujillismo. Aquí ha habido un trujillismo sin Trujillo, ¿no? más personificado, ¿no? con diferentes formas, ¿no? y muy elegante, donde la clase social de opresión no ha dejado de ser. Los nietos, bisnietos de Trujillo, todavía aquí hay partes que están dirigiendo. O que pretenden incluso hasta llegar. Hay una Candidatearse. hay una parte que están por eso. Pero sí, en realidad, lo que nosotros tenemos que llegar es a que nuestra bandera tiene un escudo, nuestra bandera tiene la Biblia. Nosotros somos cristianos, ¿no? Nosotros somos dominicanos y nosotros por toda esa situación tenemos verdaderamente, ¿no? que ser una persona agradecida por tanta sangre derramada de tantos hermanos en sus diferentes dimensiones y etapas. Desde Duarte hasta el día de hoy. Sí. Correcto. Yo quiero que tú me le dejes un tiempecito a Benito para que nos esboce esa continuidad de la lucha para que el programa no se cierre sin una reflexión de la continuidad o complemento de su palabra. Fenómeno. Sí. Sí, yo creo que, como te decía, el movimiento estudiantil se nutrió tanto de los ejemplos como de las experiencias que se dieron con motivo de esta fecha tan importante del 20 de octubre, donde comenzó la movilización del movimiento estudiantil de la época. Ese mismo movimiento fue el ejemplo que siguió a toda la jornada de lucha que se inició una vez que se produjo el golpe de Estado criminal contra la Constitución del 63. Y el gobierno del profesor Juan Bosch, que era un gobierno progresista y que dio la primera Constitución con contenido social. Pretendía cambiar el curso que llevaba eso que tú denuncias. Sí, incluso que por donde por primera vez se consignaba la participación de los obreros en los beneficios de las empresas. Por decir un ejemplo. La reforma agraria. La reforma agraria, muchísimas cosas, porque no vamos a analizar ahora, porque fue la primera constitución de contenido social que tuvo el país. Exacto. Entonces, eso permitió las movilizaciones continuas, diarias prácticamente, que el movimiento estudiantil llevó a cabo, que dio coincidió ya con el movimiento de abril del 65, donde el pueblo dominicano se vistió de gloria, convirtiendo esa lucha por el retorno a la constitucionalidad ya en una guerra patria por la intervención norteamericana de 42.000 soldados norteamericanos, y donde el movimiento estudiantil jugó en los comandos, en la lucha. Con la figura más sobresaliente fue Amin Abel. Y claro. Emma Tavares Mirabal. Emma Tavares Justo. Sí. En fin, todos los dirigentes estudiantiles de la época jugaron un papel cardinal. Clave. Amaury Germán, nuestro hermano. Y los secundarios fueron muchos. Los secundarios, es decir, nosotros creemos que Virgilio Perdomo. Virgilio, La Chuta, en fin, todos los caídos, Henry Segarra. Sí, que fue uno de los fundadores de la ANA y de la UER. De la UER, y un luchador del movimiento estudiantil, producto del movimiento estudiantil. Y un dirigente nacional. Un dirigente nacional, político nacional, sí. Es decir que yo creo que esas son las experiencias fundamentales que debemos asumir y, claro, es nuestro deber y lo hacemos fundamentalmente a través del comité del 9 de febrero, que fue ya a posteriori de la Revolución de Abril. El 66. El 9 de febrero del 66, cuando precisamente
los estudiantes luchábamos por la salida de las tropas de las escuelas y de la universidad. Y la salida de la tropa yanqui, de la tropa norteamericana, y la reforma por el reconocimiento del movimiento reformador, el movimiento renovador universitario, y donde también pues fuimos ametrallados vilmente por las fuerzas represivas, donde murieron, cuyos íconos fundamentales es Amelia Rical Calventi, pero donde murieron más estudiantes, y otros, y decenas de heridos. Un primo mío, apellido Mella. Sí. Sí. Y entonces, yo creo que es el deber de nosotros darle a conocer a las jóvenes generaciones eso para que puedan incorporarse siempre. Y defender la conquista y nuevas conquistas. Y establecer nuevas conquistas, luchar por nuevas conquistas que realmente el país se desarrolle y que tengamos una juventud digna de ser representante de los mejores valores del pueblo dominicano. Muy bien. Si tú tienes un mensaje breve que complemente este. Bueno, el mensaje realmente viene manifestándose en ese mismo orden, pero sí teniendo siempre a Dios presente. Cuando un pueblo no tiene a Dios en su corazón, cuando no se cuenta con Dios, ¿no? Y con los sentimientos verdaderamente de la justicia, ¿no? Pues todo se va abajo. Jesucristo vino y fue a sembrar verdaderamente la justicia a este mundo y el amor. ¿No? Entonces, si nos fundamentamos en Jesucristo y nos fundamentamos en la lucha social, porque también, ¿no?, nuestro Papa dice que tenemos que luchar políticamente por el bien social y por la sociedad. Yo creo que simple y llanamente nuestro país puede echar mucho más para adelante, ¿no?, si confiamos más en Jesús, pero un Jesús vivo, no un Jesús de oración nada más, no, es una oración vivo, es un Jesús de hecho y un Jesucristo verdaderamente batallador, ¿no?, con una antorcha en la mano para el bien y la justicia de nuestro pueblo dominicano y de la humanidad. Que sea verbo, no sustantivo. Sí, que sea verbo y no sustantivo, perfectamente. Como dice la canción. Sí, muy bien, yo creo que tuvimos un acierto tremendo en conseguir que Mella, que no se hizo programa para la fecha exacta, pero para nosotros era un propósito que este acontecimiento no pareciera, porque Benito no podía y usted estaba fuera de la ciudad. Sí. Y hemos hecho un programa digno de la naturaleza del momento de la historia, orientado hacia las generaciones de hoy y de mañana sobre un acontecimiento que estremeció al país y cuyas consecuencias siguen vigentes en términos de que la juventud, el estudiantado, los profesionales, las generaciones de hoy, sepan que hay que defender lo que costó tanto sacrificio y tanta sangre, preservarlo, que hoy la gente puede decir lo que quiera, que este canal del Estado presta su escenario para difundir esos acontecimientos de ayer y que hay muchas conquistas que están pendientes, porque el mundo no marcha en forma recta, sino en forma zigzagueante, y las conquistas no se imponen totalmente, sino que son graduales. Tú resuelves un problema hoy y mañana surge otro, y mañana hay otra necesidad. Entonces yo creo que he interpretado el sentimiento de ustedes, le agradezco la participación, le doy un fuerte abrazo, porque si me desplazo de aquí no llego a tu escenario, y al mismo tiempo le doy un reconocimiento por la forma clara, precisa, vehemente y también tan sustanciosa de educar no solamente a los seguidores del momento de la historia, sino a todos los dominicanos que de una u otra forma ven este programa y lo ven también por las redes sociales de una manera cada vez creciente. Y entonces a nuestro público, a nuestra teleaudiencia, agradecerle el favor de darle participación en sus hogares a este programa e invitarlo cada semana a que
vean este programa en el canal 4 RD, Momentos de la Historia. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron